Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta una nueva emisión de Hablemos de Salud. Realmente este programa ha formado gracias a sus inquietudes. Generalmente tenemos 2 o 3 o 4 profesionales y hoy somos 5. Realmente lo vamos a aprovechar porque, bueno, la calidad de seres humanos y de profesionales, por eso se caracteriza, ¿no es cierto?, nuestro programa. Sé que hay muchos seguidores, ya que salimos por Facebook, y bueno, por las redes sociales como es ahora, ¿no? Nos pueden ver por internet y bueno, se está armando una linda familia y desde acá trataremos de evacuar todas las necesidades. Como siempre estamos con nuestro cirujano de lujo, el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. Va a hablar acerca de algunos mitos y realidades, ¿no?, con respecto a el dolor de pecho, el dolor de corazón, como se dice vulgarmente. También con el doctor Ernesto Bersuski, médico consultor del Hospital Garrahan, director ejecutivo de la Revista Argentina de Ortopedia y Traumatología. Va a hablar acerca de los adelantos que existen en cirugía de columna. También con el doctor Jorge Patané, cirujano plástico. Él va a hablar acerca de abdominoplastía. Se le va cambiando siempre los nombres. No es cierto que antes era... decímelo. Perfectamente, es más fácil ahora. Tiene algo que ver con el abdomen, ¿no es cierto? Eso que quizá moleste más a las mujeres que a los hombres, pero bueno, ellos también. También nos visita la doctora Guadalupe Palota, oncóloga clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires, presidente de la Fundación Tiempo de Vivir. Va a hablar acerca de las incidencias de las enfermedades de invierno en, bueno, los pacientes oncológicos. También nos visita la doctora Carlota Rus, que es médica infectóloga, miembro del Comité de Infectología de la Sociedad de Pediatría, y va a hablar acerca de hepatitis. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. ¿Qué tal, Mariano? Bueno, bien, muy bien. No están de moda, ¿no?, por suerte, porque acá es el país de las modas. Pero se está hablando bastante acerca de qué diferencia hay entre un simple dolor de pecho, que nos parezca que es un dolor de pecho, y un infarto que es para preocuparnos. Sí, es muy importante el dolor de pecho porque puede estar involucrado un órgano muy vital como el corazón en el dolor de pecho ese. Y es lo primero que hay que descartar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el corazón cuando el dolor es en el centro del pecho? Se llama encorvata o esternal, ¿no es cierto? Y a veces tiene algunas irradiaciones más o menos bastante típicas, como lo son al brazo izquierdo, a la mandíbula y raramente a la espalda, pero sí también con un poquito más de frecuencia al epigastrio, sobre todo cuando hay falta de sangre en la zona inferior del corazón, que se llama cara diafragmática, y el dolor se puede irradiar a la parte superior del abdomen. En este caso, si el dolor dura más de 15 minutos y es así angustiante y va acompañado de algunas otras manifestaciones como sudoración porque hay hipotensión, o sea, baja de la presión arterial, y dura más de 15 minutos, vuelvo a repetir, hay que concurrir rápidamente a alguna guardia, a algún centro donde lo vean, le hagan el examen clínico y sobre todo el estudio de enzimas en sangre, enzimas cardíacas. Hoy día hay enzimas que se hacen de forma inmediata y son muy
tiene alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar la falta de sangre en el corazón, o sea, isquemia cardíaca, y un electrocardiograma. Y con eso tenemos lo que siempre se llama la tríada de la detección del infarto: el dolor de pecho, el cambio electrocardiográfico y la alteración de las enzimas cardíacas. Perfecto. Uno de los mitos que se escucha: uy, esa persona tiene problemas cardíacos debido a que sus uñas están azules. Puede ser, las uñas azules son un síntoma, no es un diagnóstico de nada, y puede aparecer en muchas ocasiones. Cuando un paciente tiene EPOC severo puede tener uñas azules. Cuando tiene insuficiencia cardíaca muy severa, avanzada, que tiene muy bajo volumen minuto, también puede tener uñas azules. Los tuberculosos muchas veces tienen los tuberculosos avanzados, que hoy día no se ven o no se los muestra, porque hay mucha tuberculosis. Hay provincias que ya han iniciado una campaña especial para la tuberculosis. Quiere decir que no se declara mucho, pero existe y que va en aumento y tiene relación con la situación socioeconómica del país. ¿Tiene alguna relación la fatiga crónica? La fatiga crónica también indica en general que hay algún mal respiratorio, pulmonar o cardíaco con afectación secundaria del pulmón, de la circulación pulmonar. Cuando hay insuficiencia cardíaca hay falta de aire también. Bien, María, no me quedaría mucho tiempo hablando con vos, pero el tiempo en el día de hoy es más que tirano. Te agradezco muchísimo y bueno, ya hacia el final del programa, si hay alguna pregunta, por favor, la vas a contestar, sí, ¿no es como cierto? no, hacemos un comentario muy importante después. Al corte, por favor. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consulta a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Y continuamos con nuestro programa. Ya estamos con el doctor Ernesto Berzuski, que es médico consultor del Hospital Garrahan. Ya lo presenté, no lo voy a volver a presentar. Gran amigo desde hace 28 años. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana María, y buenos días a la audiencia también. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, vos sabés, como siempre digo, o a menudo, el programa no sería nada realmente sin Hablemos de Salud. Y algunas veces cuando hago retrospectiva, 28 años, digo, bueno, ¿cuántos años estuvimos en el aire? Por algo será. Contanos acerca de los adelantos que existen en tratamientos de, digamos, cirugía, ¿no es cierto?, de columna. Bueno, quizá el adelanto más grande, pero no es nuevo, desde los últimos 15 años tal vez, es el monitoreo de la médula espinal durante la cirugía. El gran fantasma de la cirugía de la columna vertebral es que ocurra una lesión neurológica en la columna, en la médula, porque, bueno, por alguna maniobra impropia del cirujano, por la mala suerte o por la propia patología del paciente. Y hace unos 20 años se empezó a monitorear la médula mediante los potenciales evocados somatosensitivos, que tenían un retraso, o sea, cuando aparecían los signos de lesión ya había ocurrido alrededor de 7 u 8 minutos antes. En cambio ahora, con los nuevos potenciales que están en la Argentina perfectamente bien y prácticamente se monitorea todo, en los últimos 15 años se monitorea todo el tipo de ondas eléctricas de la médula, tanto potenciales somatosensitivos, motores, electromiograma, con lo cual aumentó muchísimo la seguridad de la cirugía. Y eso permite que los cirujanos sean un poco más riesgosos en cuanto a las maniobras, porque están con un escudo de seguridad bastante grande. Y Berzuski, seguramente lo que más asusta a los padres, ¿no es cierto?, es cuando un problema de columna puede derivar en una cirugía.
Bueno, lo más frecuente en cuanto a chicos, en cuanto a niños y adolescentes, es la escoliosis idiopática. Eso lo tiene el 3% de la población normal. ¿Puedo aclarar algo a la gente? Sí, sí. Bueno, porque yo soy una de las escolióticas, digo yo. Bueno, y cuando a mi madre le decían de origen idiopático, iba por todos lados y decía, sí, es de origen idiopático. Y ya grande digo, ¿qué será origen idiopático? Es cuando no se sabe, ¿no? Sí, el sí, origen. pero realmente es un nombre antiguo, porque ahora sabemos que está determinada genéticamente. O sea, Ajá. recién dije que era el 3% de la población normal, pero si alguno de los padres tiene escoliosis idiopática, es el 25% de los chicos. Y si los dos padres tienen escoliosis, es casi todos los chicos van a tener Es escoliosis. Yo tengo genética. familias enteras con escoliosis. Sí, mi familia viene de eso. Y así que el término idiopático es antiguo, en No realidad se usa no, más, pero ¿no? pero sí es la patología más frecuente. En los en libros niños. figura. Ah, sí, sigue figurando como idiopático. Claro, sí, sí, sí. exacto. Y bueno, lo que ocurre es que la escoliosis idiopática, digamos, tomándola como modelo, Sí. solamente un 20% son realmente progresivas, el 80% no lo son. La mayor cantidad de gente que tiene escoliosis idiopática no sabe que la tiene. Ujú. Y esas curvas que son progresivas, de ese 20%, si se trataran todas con un corsé en el momento adecuado, durante el crecimiento y demás, solamente muy pocas llegarían a la cirugía, o sea, alrededor del 1% de todas las escoliosis idiopáticas son quirúrgicas, o sea que no es un peligro tan grande. Lo que ocurre es que, bueno, para un papá, una mamá con un chico con escoliosis que tiene que ser operado es el 100%, eso no cabe la menor duda. Totalmente. Y yo recuerdo años atrás que a los chiquitos que teníamos, ¿no es cierto?, un tipo de escoliosis, nos colgaban. O sea, son cosas que te quedan esas, ¿no? ¿Eso daba resultado? La palabra Hipócrates fue acuñada por el propio, la palabra escoliosis fue acuñada por el propio Hipócrates de Cos en el año más o menos 500 a.C. Ah, En el dibujo del Corpus Hippocraticum de la escoliosis realmente es maravilloso porque por supuesto no tenía rayos X y la disección estaba prohibida en Grecia. Así que o palpando o se la imaginó, quizá en algún momento vio algún cadáver, pero el dibujo que hay de la escoliosis en el Corpus Hippocraticum es maravilloso. En ese mismo libro él recomendaba ejercicios y tracciones. Tenía un aparato que es la cama hipocrática, que al paciente lo tomaban de las axilas y de las rodillas y tiraban hasta que el paciente se quejaba, supongo. Y bueno, resulta que hace 20 años que sabemos que todas las terapias físicas para la escoliosis idiopática no cumplen ningún papel, que no tienen ningún fundamento científico, nunca se pudo probar que sea mejor que la evolución natural de una escoliosis. Lo que ocurre es que, bueno, 2500 años de tradición haciendo ejercicio no es fácil de rebatirlo. Pero no, para nada. A mí me gusta mucho, o sea, todo lo que sé y es demasiado, es gracias a ustedes. 10 años que, o sea, fue una formación extracurricular, ¿no es cierto? 10 años en el Garrahan, 10 años en el Santoyani. Llevo realizada arriba de las 8.500 entrevistas en 28 años. Entonces me considero una estudiosa, no una investigadora, una estudiosa. Entonces yo pienso en cada una de las enfermedades y digo, ¿y esto no podrá haber sido por esto? Vos recordás allá lejos, que seguramente a vos no te pasó, que a los chiquitos los fajaban. ¿Qué pasa de pronto con una faja de los pies a debajo de los brazos si el chiquito no está derechito? ¿Eso puede llegar a producir, con 5 o 6 meses de estar fajado, un problema de columna? No, de columna no, porque eso está, o sea, digamos, los tipos de deformidades vertebrales en niños ya muy pequeños, en lactantes, ya vienen determinados genéticamente o
o son problemas, lo que nosotros decimos disruptivos, algo así, producto de la casualidad, alguna malformación de alguna vértebra. Pero lo que sí, fajar a los chicos provocó un desastre en las caderas, que no es mi especialidad, digamos, soy ortopedista, pero hago específicamente columna. Pero, por ejemplo, en la vieja colonia española en Latinoamérica, los chicos originarios que no eran fajados, sino que eran llevados a horcajadas, no tenían displasia de cadera. En cambio, sí tenían los españoles, o sea, había muchísima artrosis secundaria a displasias de cadera en la época de la colonia, que ahora, por supuesto, hay mucho menos porque se hacen diagnósticos precoces y tratamientos precoces. Pero lo natural que era llevar al chico a horcajadas, eso iba en contra de la patología, o sea, eso curaba a los chicos sin que los padres supieran. Y el fajar ponía fija una cadera que estaba en mala posición. Para la cadera sí fue un problema. Uh-huh. Y eso puede llevar pregunto, una luxación de cadera puede llevar a un problema de columna. No. Puede ser que haya, digamos, si tiene una luxación de una sola cadera. No, ambas. O sea, no se dice sí. Luxación, ¿no? Sí, no, son diferentes estadios. Digamos, luxación es lo más grave de todo. Perfecto. Si la cadera está luxada y sin tratamiento, entonces lo que el chico va a tener es un aumento excesivo, patológico de su lordosis. O sea, ¿qué es lordosis? Digamos, la curva de la columna lumbar, la curva baja, que es convexa hacia adelante, mucho más acentuada. Y ahí sí trae problemas secundarios, dolor, artrosis, etcétera, etcétera. ¿Son las niñas que por ahí uno lo ve que camina con la cola hacia afuera? ¿La lordosis? Exacto. Bien, la otra es la sinfosis, ¿no? La otra es la sinfosis, bien. Lo que sacan. Exacto. Los cargaditos de espalda. Versus que a mí me encanta hacer un montón de preguntas y de pronto yo sé que me voy por las ramas, así que me tomaré nuevamente de las ramas y volveremos a la cirugía, que estábamos en la cirugía de columna. Te pregunto, ¿existe algún tipo de prótesis nuevo? ¿Qué adelanto hay? Y lo más nuevo en el caudal quirúrgico para niños, siempre para niños. Bueno, existe un problema de la cirugía de la columna, que lo que nosotros operamos no crece más. La columna queda con la parte operada queda con esa misma longitud. Entonces quedan niños de tronco corto si el niño es muy pequeño. Para tratar de resolver esa complicación, porque finalmente una complicación que es inherente al procedimiento, lo que ocurre es que, bueno, la gravedad de la curva ameritaba por ahí hacer una cirugía muy precoz. Para evitar eso, que el tronco corto, lo que hacíamos hasta ahora, o lo que seguimos haciendo, porque muchas veces no es posible cambiar, es hacer una instrumentación solamente en los extremos de la curva y estirar al niño periódicamente. Una vez por año, cada 6 meses, de acuerdo al problema, uno lo va estirando. Y para eso se requería, o se requiere, todavía hay pacientes así, anestesia general. Si bien el acto quirúrgico era muy, muy pequeño, pero el paciente tenía que ser dormido, boca abajo, internación, etcétera, etcétera. Intubado, porque está boca abajo, así que tiene que estar intubado. Eso hace que el posoperatorio sea más largo. Imagínense todas las complicaciones. En cambio, ahora salió una barra que se elonga electromagnéticamente. Entonces se coloca el instrumental y en vez de operarlo cada 6 meses se le coloca posado sobre la espalda un aparatito electromagnético que lo estira sin cirugía. Genial. La última pregunta, ¿esto lo hacen en los hospitales públicos? Sí, el problema más serio de este tipo de implante es el costo, que como es nuevo y único, es muy, muy caro. Pero eso se hace en cualquier lugar. Bien, el técnico... Yo escuché por ahí arriba de los 350.000 pesos. Exacto. Sí. Una barra, que a veces hay que poner 2. Exactamente. La tecnología avanza, pero la economía está ahí. Entonces, no hay peor cosa para una madre de decir, lo podemos hacer, pero esto cuesta tanto, ¿no? Mayor angustia genera.
Ojalá que desde donde fuese tomen el guante, porque tanto prótesis como medicación en este momento son prohibitivas. Exactamente. Bien. Versuski, un placer haberte entrevistado. Por favor. Hasta la Muchas gracias. próxima. Hasta luego. Por favor, vamos a hacer esa pausa tan pedida. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Macri, la jubilación a mí no me alcanza. No quiero vivir con miedo a que me despidan. En estas elecciones, el mensaje es tu voto. Unidad Ciudadana, la voz de la mayoría. Gervasio Bozano, senador provincial, Provincia de Buenos Aires, quinta sección electoral. Lista 503U, Unidad Ciudadana. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio seguido a Frente Socialista y Popular, Provincia de Buenos Aires. Frente al ajuste sin anestesia, elegir representantes populares en la legislatura nacional, provincial y los consejos deliberantes. En Provincia de Buenos Aires, Miguel Ibar Lucía, Graciela Iturraspe, precandidatos a senadores, quinta sección electoral, lista 86, Frente Socialista y Popular. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Frente Unión Federal, elegí Unite, lista 1902, Unite, nuevo es mejor. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Espacio cedido al Frente Patriota Bandera Vecinal. Alejandro Biondini, diputado nacional por Provincia de Buenos Aires. Votá lista 505, lista conducción A, Frente Patriota Bandera Vecinal. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresa en gba.gov.ar/comedores. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de Lotería de la Provincia. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Continuamos con Hablemos de Salud y estamos con un gran amigo. Decíamos, ¿cuántos años hace que nos conocemos? Calculamos 18. El doctor Jorge Patané, que es cirujano plástico. Bueno, va a hablar de abdominoplastía. ¿Tiene algo que ver el abdomen, doctor? Buenos días. Buenos días, gracias por estar de vuelta en este interesante y tan lindo programa. Bueno, en realidad, dentro de las operaciones, que es un poco de cirugía plástica estética y un poco de cirugía plástica reparadora, ajá. El término original que se usaba hace mucho tiempo era dermolipectomía. Las palabras vienen del griego, dermo es piel, lipo es grasa y ectomía es sacar. Apendicectomía es sacar el apéndice. Y en este caso era sacar grasa y piel del abdomen. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los orígenes de llegar a esta operación? Básicamente, uno puede ser fisiológico, que es el embarazo. La mujer que tiene un solo embarazo muy grande,
con mucho líquido, una mujer que tiene mellizos, o mujeres que tienen sucesivos embarazos. De pronto le queda la piel colgando, le quedan muchas estrías y puede tener 2 patologías agregadas, una hernia de ombligo, que no es excepcional, que a veces le duele, y en la parte anterior del abdomen hay 2 músculos que son rectos y que se llaman rectos anteriores del abdomen. Esos músculos están en una vaina de aponeurosis y separados por una fibrosis. Cuando la mujer tiene el embarazo y se estira la panza, puede suceder que esa vaina, esa fibrosis que separa las 2 vainas, se estire. Entonces, cuando pasó la época del embarazo, eso quedó flojo. Cuando la mujer se sienta, se esfuerza, tiene como una hendidura que se llama diastasis. Entonces, en este momento lo que habría que hacer es corregir la diastasis si la tiene, si tiene la hernia umbilical, que ahora es muy fácil de detectar porque a veces es chica, se le hace una ecografía, y lo que llaman ellas el colgajo que cuelga, ¿no es cierto? Eso sería, digamos, el clásico de los clásicos, que viene de la vieja época. La segunda es la moda de la obesidad. Tenemos cada vez más obesos, los vimos en Estados Unidos, ahora los vemos por la calle en la Argentina, y esos obesos empiezan a hacer tratamientos, y cuando son muy gordos y después adelgazan mucho, vestidos es una cosa, y cuando se sacan la ropa uno ve que le cuelga, es parecido al famoso caso del, creo que era Tristán, el hombre que le quedaba grande, que se había pasado con los sellos hace muchos años y tenía el traje que le quedaba como 4 números grandes. Claro. Entonces, en esos casos también uno hace la dermolipectomía. Y a eso le agregamos... Antiguamente, perdón, se llamaba el abdomen del delantal o algo así. Eso es, ese es el colgajo. Bien, ese es el colgajo. Bien. El delantal tiene un problema, primero que molesta, segundo que se ve más en la mujer que en el hombre, por ahí cuando se pone pantalones y todo eso, y en tercer lugar que en el verano ese pliegue que tiene a veces transpira, se lastima y tiene hongos y todo eso pica, duele, etcétera, etcétera. Es una molestia. Entonces en el hombre y en la mujer que han adelgazado viene también la dermolipectomía. Y después, eso es histórico, ya de los años, 50, 60, ya estaban en todos los libros, y después aparece la lipoaspiración, que es aspirar la grasa. Que es igual que la lipoescultura, nada más que cambia son distintos el nombre, nombres, ¿no? de marketing, ¿no? Son distintos, cada uno lo dice distinto, pero básicamente es liposucción, sacar grasa, lipoaspiración, lipoescultura, microlipoescultura, es todo lo mismo, ¿no? Que no se lo puede tomar como una pequeña cirugía, como generalmente se toma muy a la ligera. Me voy a hacer una lipo. Bueno, el concepto ahora está cambiando un poco. Yo siempre digo que cuando uno habla de cirugía estética, primero hay una palabra que es cirugía, y la cirugía siempre tiene que ser respetada, ¿no es cierto? Es una cirugía, será más chica, más grande. Nosotros, por ejemplo, no entramos en cavidad, nosotros no nos metemos con la médula espinal como el doctor que habló recién, ¿no es cierto? Pero de todos modos, si bien nosotros estamos en la parte de afuera, porque la cirugía plástica es de la forma, es una cirugía, a veces con local, a veces con sedación, a veces con anestesia general. Y completo la idea, tenemos la lipoaspiración. Entonces, lo que hacemos ahora es circular, es decir, empezamos de atrás, paciente boca abajo, por ejemplo una mujer que tuvo varios chicos, poco ancha de cadera, de cintura, entonces la ponemos boca abajo, le aspiramos toda la parte de la espalda, incluso si tiene algunos años más ese rollo que le cuelga donde va el corpiño, ¿no es cierto? Después le hacemos la cintura, la damos vuelta como el pollito y le hacemos la lipo de adelante y estiramos. Entonces se logran unos resultados realmente impactantes. Ahora te hago una pregunta sí. De cholulaje, ¿no sí. es cierto? ¿Me lo permitís? Sí. Es serio el programa. Bueno, no sé. Hay 2 conductoras sí. que de la noche a la mañana, una rubia y una morocha, se presentaron que parecían las Barbie. ¿Qué tipo de lipo le pudieron haber hecho? ¿De lipoescultura, lipoaspiración o como querramos llamarla? No sé porque yo no veo televisión, nunca hablo de nadie en especial, no tengo ni idea, pero a lo mejor usaron esa faja de Yameyá. ¿Qué cosa? La faja de Yameyá. No sé, no entiendo, por eso esas que dan por televisión, que se pone una faja. Yameyá. La propaganda, no, ya. No, entendí el apellido de una persona. No, realmente lo que podemos decir es lo siguiente. Tenemos
un problema cuando uno hace una lipoaspiración. Tenemos dos elementos. Tenemos el contenido, que es la grasa, y el continente, que es la piel. Y yo digo que la piel, para que entiendan las mujeres, es como un traje de baño de lycra. El primer día es espectacular y después de 3 años es medio flojo. Eso vale lo mismo en la edad. Si tiene 20 años, uno es sumamente agresivo, la piel le queda colgando y se retrae de una manera mágica. Cuando tiene 50 años se retrae lo que puede. Entonces, uno agarra a una chica joven y le hace una lipoaspiración, digamos, intensa, y bajan 3 tallas de pantalones, ¿no? Impresionante. En una persona de 50 años ya pueden bajar los 3 talles, pero le queda colgando. Entonces ya ahí uno tiene que buscar un punto de equilibrio, ¿no? A veces lo mejor es enemigo de lo posible o de lo bueno. Así que esa es la idea. Totalmente. Y también esto lo hablamos a menudo, ¿no? Yo considero que toda cirugía tiene su riesgo, quien más, quien menos, y todos los organismos son diferentes. ¿Cómo hace la persona para decir, bueno, vi tal cirujano plástico en la televisión, o escuché en la radio, o levanté por internet, para saber si es un profesional realmente valioso como para entregar el cuerpo? En realidad, lo primero que uno dice es que cuando llega al consultorio tiene que tener el título. El que lo tiene, lo exhibe. El que no lo tiene, no lo exhibe. Puede decirlo, pero no lo es. Y la cirugía plástica a veces es compartida con los ojos con el oculista, la nariz con el otorrino, las mamas con el mastólogo, el abdomen con el cirujano general, y puedo seguir. Entonces depende, si uno tiene el título de especialista en cirugía plástica, está. Después, si uno busca en las páginas de las sociedades, la Sociedad de Buenos Aires, la Sociedad Argentina, si es alguien que está ocupado en estudiar, en progresar, en presentar trabajos, aparece en las listas. Pero básicamente lo más importante, me parece a mí, es la referencia. Es decir, si una mujer o un hombre conocen a alguien que se operó y quedó bien, que a su vez conoce a alguien que se operó y quedó bien, y alguien que se operó, varios casos de que el cirujano es bueno, en líneas generales es bueno. Esa es un poco la idea, ¿no? No solo el título alcanza también las referencias. Las referencias. Yo me quedaría horas charlando con vos y te quiero hacer la última pregunta. Por ejemplo, una cirugía de este tipo, ¿las obras sociales las cubren? Es relativo. Si hablamos de la bariátrica, que es el que ha adelgazado, en líneas generales se cubre. Nosotros, de hecho, las hacíamos en el hospital hace tantos años, me da vergüenza contarlo. Sí, pero del Fernández. Sí, en aquella época, porque el subdirector del Fernández estaba con Cormilló, que en esa época era el único casi. Entonces todos los casos que adelgazaban mucho venían con nosotros. Sí. Ahora todo eso ha mejorado mucho. La bariátrica ya es una cosa que muchas obras sociales yo sé que la cubren. Bariátrica sí. La estética en general no. La estética tiene que tener un componente digamos reparador para que lo reconozcan, ¿no? Una hernia umbilical o alguna cosa importante, o ese colgajo que da, digamos, problemas infecciosos y todo eso. Pero tiene que tener digamos, algo que un componente produzca... reparador. La estética pura las obras sociales no reconocen. Las prepagas en los planes muy altos a veces sí, pero digamos porque hacen marketing y demás. Bien, yo te agradezco mucho y sé que sos un excelente cirujano plástico. Vamos a hacer un corte. Si lo decís, no lo voy a negar. Mirá cómo me juego. Bien, vamos al corte, por favor. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consulta a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.
Continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con la doctora Guadalupe Paliota, que es oncóloga. Y bueno, ya la presenté. Ella nos va a hablar acerca de las incidencias de las enfermedades de invierno, ¿no?, que ya prácticamente estamos, en los pacientes con cáncer. Muy buenos días, Gracias, Guadalupe, Ana, ¿cómo por estás? la invitación, como siempre. Sí, más que hablar de la parte infectológica, no puedo hacerlo acá delante de la colega tampoco. Fundamentalmente es un llamado de atención a la patología que nosotros vemos, es decir, nosotros habitualmente lidiamos con pacientes en edad avanzada. El cáncer es un pico etario de 65 años, su incidencia mayor, y en ellos existen múltiples factores que hacen que sean mucho más sensibles a las infecciones. En este periodo realmente es cuando estamos con mayor cantidad de trabajo por las complicaciones que surgen justamente de las enfermedades estacionales que se dan en todas las áreas de la medicina, pero en nuestro pequeño trabajo diario es lamentable que muchas veces tenemos cosas preventivas para hacer y que realmente el problema que tenemos es que los pacientes a veces son reticentes, es decir, sobre todo los que tenemos ya algunos años, hemos olvidado nuestro carnet de vacunación y tenemos que acostumbrarnos que nuevamente va a haber edades para muchas vacunaciones que ya no son las pediátricas y que la gente tiene que estar advertida y que es realmente un llamado a la salud pública porque evita gastos, evita internaciones y esto es muy importante. Las dos enfermedades para las cuales nosotros propendemos hacer que nuestros pacientes desde abril empiecen con la inmunización es la gripe, por supuesto, que en los pacientes oncológicos ciertas cepas y con complicaciones produce mortalidad importante, sobre todo en pacientes que aparte tienen una enfermedad que es grave, que puede estar comprometiendo su inmunología, que pueden tener comorbilidades por su edad, realmente hacen que ese grupo de pacientes justamente sean los más perjudicados por un episodio gripal que pudo haber sido evitado. Y lo mismo con la vacunación antineumocóxica, que esto ya, por suerte y gracias a la SADI, hizo una excelente campaña este año, no sé si la han visto en televisión, respecto a realmente la vacunación en los pacientes de mayores de 65 años en población normal, pero también en aquellos pacientes que tienen indicaciones, aún siendo más jóvenes, por la presencia de enfermedades sobre todo oncológicas o inmunológicas que por supuesto propenden a que una bacteria que es la más común fuera del hospital y que causa los cuadros que todo el mundo toma antibióticos por su cuenta, que también es un error, realmente produce mortalidad. Entonces esto es un llamado de atención, no es una campaña, sino simplemente tratar de alertar a la población y educarla en ese sentido. Es muy común que el paciente te diga, pero doctora, yo me vacuné contra la gripe y me agarré de todo. No te vacunaste, pero no tuviste un cuadro con respecto al virus que te vacunaste, exactamente, sino a otros resfríos y otras cosas que no te podemos evitar, así como yo te vacuno contra el neumococo y puedes agarrar más hemófilos, queda feo, ¿no? Es ser infectado por un hemófilo. Así que realmente esto es un llamado de atención, simplemente no solamente para los pacientes nuestros, saber que con el tiempo va a haber vacunaciones que ya no están en la edad pediátrica y que nos vamos a tener que acostumbrar a mirar un calendario, ¿no? Que y por ejemplo, ¿la familia Paliota ayuda? Bueno, ese es otro tema, porque a veces uno le puede entrar más por la familia y diciéndole, ojo, que yo vacuno al paciente, pero también ustedes en el medio tienen que ser un medio que epidemiológicamente ayude. Si usted está en más de 65 años, señora, vacúnese porque también puede ser portadora y hacer un cuadro que ponga en peligro a su marido. Así que la familia ayuda y entiende, pero en general hay alguna reticencia y sobre todo me llama mucho la atención con respecto a la gripe, ¿no? Y sobre todo la suspicacia que a veces tiene la gente respecto al tipo de vacuna, si se la dieron algunos sistemas de prepago, de esto, lo otro. Claro, una comercialización de la vacunación, sí, cuando realmente... El saber popular, digamos, ¿no? Que claro. A veces uno se pone a pensar por qué son tan reticentes para una cosa realmente... Porque obvio que la vacuna tiene un precio y el precio nosotros no lo pagamos, pero sí lo está pagando el Estado. Sí. Hacen un negocio, pero hacen un negocio con un bien, que hay que mirarlo. Porque si esa persona termina en terapia bienestar intensiva, total. O sea que conviene. Y siempre la inmunización ha convenido, a pesar de los detractores que hay ahora, algunos padres de chicos que sobre las inmunizaciones, bueno, realmente costo-beneficio. Leí ayer que murió un chiquito
no recuerdo con qué, por la falta de la vacuna. Un chiquito de 6 o 7 años. ¿Cómo? Coqueluche. Coqueluche tenía. Entonces, realmente que con una simple vacuna eso podría llegar, entre comillas, ¿no es cierto?, a ser impedido. O sea que si existe una cartilla a los papás, que se respete, que dejen de lado la religión, creencias o las cosas raras, por la salud de sus hijos. Y en cuanto a los mayores y a los no tan mayores también, sabemos que la vacuna no cubre todas las cepas, pero seguramente nosotros nos guiamos por lo que pasa en Europa, ¿no? Que cuando en Europa es verano, acá es invierno, y nosotros ya sabemos cómo atacar la cepa que va a venir para acá. Pero es obvio que nos podemos tomar otra gripe o más atenuada. Y aparte, bueno, aparte de la vacunación por la cosa netamente estacional, en nuestra especialidad, por suerte, hay vacunaciones que son preventivas para el cáncer, así que también en ese sentido hay que hacerla saber, ¿no es cierto? Tanto la vacuna del HPV, que se da en edad pediátrica para evitar el cáncer de cuello, como la vacuna de la hepatitis, que hizo que bajara la mortalidad más alta en un tumor, que era el hepatoma, porque lo tenían los chinos en forma endémica, y en 20 años se bajó la mortalidad, vacunando a la población. Paliota, me quedaría horas charlando con vos, pero bueno, más que útil todo lo que acabas de decir. Y ya estamos con la doctora Carlota Rus, que es médica infectóloga, y va a hablar acerca de las hepatitis. ¿Qué está pasando, doctora? Muy buenos días con la hepatitis en la Argentina. Bueno, buenos días. Bueno, creo que la doctora me ha dejado picando el tema de las vacunas, que me parece muy bueno, porque justamente, ¿qué está pasando con las hepatitis? Bueno, yo creo que estamos combatiéndolas bastante bien, y una de las armas más importantes que tenemos es la vacuna. ¿Qué pasó? Es decir, hay mucho tipo de hepatitis, no vamos a entrar en detalles de cuáles son, pero las más comunes que la gente conoce es la hepatitis B, la hepatitis A y la hepatitis C. Para la hepatitis C todavía no contamos con vacunas, entonces ahí lo más importante es la detección temprana, es decir, que la gente sepa que está enferma, y una vez que sepa esto, hay tratamientos oportunos, cada vez mejores, muchos de ellos accesibles también a nivel público y en las obras sociales y las prepagas, y para eso no tenemos más que esa arma. En algún momento aparecerá una vacuna. Doctora, había dicho que te voy a tutear, ¿no es cierto? ¿Sos no? nueva en el programa? Bien, hablabas de hepatitis, que hay muchas clases de hepatitis. Por ejemplo, la palabra hepatitis significa inflamación, y no, por ejemplo, si se inflama el hígado, puede ser por un medicamento que uno tomó y le produjo la inflamación, no quiere decir que el paciente se asuste y dice, uy, tengo una hepatitis viral. ¿Es así? Claro, porque hay justamente las hepatitis pueden producirse, es decir, la inflamación del hígado se puede producir por muchas causas. Dentro de las causas infecciosas que la gente más puede conocer es la hepatitis B y la hepatitis A, que por suerte cada vez son menos frecuentes. ¿Por qué? Justamente a raíz de la vacuna. Si nosotros analizamos la hepatitis B, que es lo que la doctora anticipó, es una vacuna contra el cáncer. ¿Por qué? Porque primitivamente uno sabe que la hepatitis B, hubo algunos países, sobre todo los países asiáticos, donde la prevalencia de la hepatitis era muy importante y era el lugar donde había más hepatomas y cáncer hepático. Nosotros en nuestro país se introdujo la vacuna de hepatitis B en el año 99 y progresivamente se fue extendiendo en las edades. Hoy por hoy está en el esquema, digamos, obligatorio, en el calendario oficial. Es la primera vacuna que recibe el bebé cuando nace, en las primeras 12 horas de vida. Luego lo vuelve a recibir, combinada con otras vacunas, a los 2 meses, a los 4 meses, algunos esquemas se completan a los 6. Y luego, lo más importante de todo esto es que desde el año 2012 se introdujo lo que se llama la vacunación universal. Es decir, cualquier persona de cualquier edad puede vacunarse contra la hepatitis B en forma gratuita.
Y eso es algo muy importante porque de alguna manera da equidad de que todo el mundo tiene acceso. A pesar de que eso también, te iba a preguntar, Ruth. Sí. Por ejemplo, en todos los hospitales de todo el país, apenas nace el bebé, recibe la primera vacuna. Sí, en los hospitales y en las clínicas y sanatorios. Claro, yo tomo Está hospital dentro para del que la esquema- gente del diga... esquema obligatorio, digamos. Perfecto. Se le da a las primeras 12 horas de vida. Perfecto. En general eso es así. Bien. Y si nosotros seguimos avanzando con Sí. el tema, bueno, también tenemos qué pasó con la hepatitis A. La hepatitis A era responsable de todos los brotes que todo el mundo conocía y todos los casos que salían en forma mediática diciendo, bueno, fulanito tiene una hepatitis y tiene que hacerse un trasplante. Era lo que de alguna manera estaba en los medios. Bueno, afortunadamente se introdujo la vacuna en el calendario, eso fue en el año 2004, 2005, y a partir del año 2007 no hubo más trasplantes hepáticos vinculados a la hepatitis A. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una simple vacuna, que además es una excelente vacuna, cualquiera de las dos son vacunas, una hecha por ingeniería genética, otra inactivada, es decir, que no producen casi ningún efecto adverso, muy poco a veces molestias locales, son vacunas que modifican la epidemiología, es decir, Luz, eso es muy importante. Es probable que, es cierto, no probable, que la hepatitis B uno la puede cursar sin síntomas, sin ni siquiera saber que la tuvo. Sí, es probable. Y muchas veces algunos grupos de riesgo, por ejemplo los pacientes VIH positivos, uno les tiene que testear la hepatitis B porque a veces pueden haberla tenido, es una enfermedad que también se asocia a la transmisión sexual, la pueden haber tenido y no saberlo. Esto es bueno para hacer hincapié, ¿no es cierto? Que no porque se dejó de hablar, y no entiendo el motivo del HIV, no es que exista, ¿no es cierto? Sigue existiendo y cada vez mayor. El uso del profiláctico para no solo para no contagiarse el HIV, sino para no contagiarse la hepatitis B. Bueno, sí, evidentemente esa es la recomendación. En todas las relaciones se recomienda el uso de profiláctico, pero hay algunas enfermedades, por ejemplo el HPV, donde el uso de profilácticos no es totalmente útil, es decir, no cubre el 100%. Entonces ahí es cuando aparece una vacuna. Y eso también es importante porque va modificando la epidemiología. Pero hay que aplicársela, ¿es cierto?, a los 14 años. No, en realidad la vacuna de HPV está en el calendario oficial a los 11 años, Ajá. tanto en hombres como en mujeres, porque en hombres se introdujo este año, pero se puede aplicar a cualquier edad, cualquiera que quiera protegerse de HPV lo puede hacer. Ujú. Como se indica antes de la primera relación sexual, lo que de pronto es para nosotros normal y natural o habitual, no es para la gente en general, porque no es bien transmitido, porque se dice la etapa de vacunaciones a los 11 años, entonces uno piensa que después ya no se la puede dar. ¿Por qué no hay una campaña? No, sí, se la puede dar y siempre hay campañas que nunca son suficientes, pero en realidad, Sí, masivas. Digamos, la vacuna está aprobada a partir de los 9 años, o sea, Ajá, es una vacuna bien. que podría uno si quisiera. Lo que pasa es que en realidad uno trata de darla lo más posible, más cercano al inicio de la actividad sexual. Entonces, y los 11 años también se eligen por una cuestión práctica, porque es una edad en donde hay otras vacunas en el calendario. Entonces es un momento donde uno aprovecha para dar todas las vacunas, porque llevar a un chico a los 12, a los 13, a los 14 no es tan sencillo. Y a veces se eligen los momentos para aplicar la vacuna por este concepto, para poder, por ejemplo, al ingreso escolar, porque uno puede captar más población. ¿Y es gratuita a cualquier edad? ¿De cuál estamos hablando? Todas estas vacunas son gratuitas. A ver, Del HPV. Del HPV son gratuitas para todas las mujeres que nacieron a partir del 2000 y para todos los varones que nacieron a partir del 2006. Eso quiere decir que todos aquellos que, por ejemplo, una chica de 15 años, en este momento, si no se aplicó la vacuna a los 11 años, se la puede aplicar y es gratuita. Ahora, una chica de 20 años, si quiere aplicársela, se la puede aplicar, pero no es gratuita. Y es muy cara. Es cara, sí, es cara. Sí. Continúe, doctora.
Bueno, con respecto a la hepatitis, no sé si me querés hacer alguna otra pregunta. Es decir, también hay vacunas combinadas, Sí. hepatitis A y B. A y B. Y lo más importante es que son muy accesibles, es decir, no son vacunas que no pueda acceder la gente. Ajá. Y en cuanto a la hepatitis C, Bueno, la hepatitis C en realidad es una hepatitis más difícil de detectar porque también es bastante asintomática y lo que pasa es que se cronifica más fácilmente. Y esto hace que muchas personas descubran que están enfermas cuando son más grandes a raíz de algún estudio que uno pide y ese, digamos, un screening, es decir, un tamizaje, saber que lo tiene, y eso sería ya una vez instalada, necesita tratamiento. Hay tratamientos, son muy caros, muchos de esos están dentro de los que ofrece a nivel público, pero otros no. Pero todo eso se va a modificar en el momento que aparezca alguna vacuna, que seguramente en algún momento aparecerá. ¿y la hepatitis C es la que suele ser mortal? No suele ser, es decir, a ver, mortal era la hepatitis A, donde hay 1%, el 1% de la población que tenía hepatitis A hacía una hepatitis fulminante. Esa podía ser mortal si no iba al trasplante en ese momento. Ahora, tanto la hepatitis B como la hepatitis C no son mortales, son cronificantes, es decir, dan hepatitis crónica con lo que conlleva una enfermedad crónica del hígado. Se va deteriorando y hay que ir solucionando los problemas durante la marcha, digamos, con varias cosas. Entonces, como también habló la doctora Paliota, ¿no es cierto?, la importancia de la vacunación, todo lo que puede prevenir, y más estas enfermedades que si bien uno lo habla desde la medicina y no desde el paciente, desde el enfermo, son preocupantes. Así es. Bueno, lo más importante que uno quisiera hacer es prevenir las enfermedades, que no existan, pero a veces no se le da tanta importancia a la prevención a nivel público, digamos, porque digamos no tiene tanta prensa como hacer un buen tratamiento. Entonces, la verdad que si uno invirtiera más en prevenir, muchas de estas enfermedades serían mucho menos problemáticas. O sea, es muy importante los programas de salud, pero los programas donde no venden profesionales ni medicamentos, sino que realmente escuchan a la gente, escuchan a los profesionales y tratan de evacuar las necesidades, ¿no es cierto? Yo tuve la suerte de ir a Roma, al Hospital Gemelli, fui invitada ya por el director del hospital, y el Hospital Gemelli es muy parecido, si lo conocen, al Hospital Garrahan, que es así un hospital todo en vertical. Y ¿cómo? En horizontal, claro, porque si no siempre hay una mente lúcida. Bien, grandes pasillos, largos pasillos, y hacia los costados simplemente cero tecnología, afiches. Afiches y afiches, afiches. ¿Qué decían los afiches? Prevención, lavado de manos, vacunación, alimentación. Entonces, lo que entra por los ojos queda. Y eso es importante. Y hay muy pocos programas en el aire, precisamente de salud. Si son solo los que venden y los que no, la prevención es como siempre está dejada de lado y tendría que estar a la cabeza en primer lugar. Por eso desde hace 28 años venimos haciendo medicina preventiva. Bien, te agradezco muchísimo y desde ya te voy a invitar para un próximo programa. Con respecto a mis profesionales, porque soy más que posesiva, les agradezco muchísimo el estar a mi lado. Los voy a invitar para un próximo programa con nuevos temas. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau.